Hola, ahora vamos a ver el tema del mínimo común múltiplo, que es complementario al anterior que subí, que es el del máximo común divisor y los números primos. Ahora pues por separado vamos a ver este concepto también muy importante y fundamental en las matemáticas. Bueno, abreviado por sus iniciales como MCM, se define como el número, como su nombre lo dice, el menor, que es múltiplo común de dos o más números enteros. Entonces vamos a ver los ejemplos para entender mejor cómo obtener el mínimo común múltiplo. Por ejemplo, de 4 y 10. Lo primero que haríamos para ver esta definición es hacer la lista de algunos múltiplos de estos números de 4 y de 10 que ya están anotados y ahora ver cuáles son comunes. Por ejemplo, si comparamos, tenemos el 20, es un múltiplo tanto de 4 como de 20. Antes de eso les recuerdo, los múltiplos de un número simplemente es la tabla de ese número. Por ejemplo, del 4, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, etc. Es decir, vamos a ir de 4 en 4. Y obviamente, pues la numeración es infinita, sumando 4 unidades a la vez. Los múltiplos de 10 entonces serían de 10 en 10. Y por eso es que aquí anoté que es la lista de algunos de los múltiplos. No pueden ser todos ya que son infinitos. Pero bueno, una lista suficientemente larga de ambos números para ver cuáles son comunes. Tenemos el 20 y el 40 en esta lista, por lo menos que tenemos en el pizarrón. Y de ahí cuál es el que vamos a obtener. El mínimo o el número menor, como nos dice la definición. Entonces el 20 es el mínimo común múltiplo del 4 y del 10, es decir, es el número que es múltiplo de ambos números y a su vez es el número menor. Esa es la definición del mínimo común múltiplo. Ahora, como pueden ver, pues aquí otra vez son números pequeños, únicamente es un par de ellos, 4 y 10, por lo tanto hacer este proceso pues no, a lo mejor no es tan complicado, pero cuando ya nos piden más números o números más grandes, esto realmente no es práctico, así que vamos a utilizar un método alternativo mucho más eficaz, que nuevamente al igual que en el máximo común divisor, es el método de descomposición en factores de números primos. Así que vamos a resolver este mismo ejemplo usando ese método. De entrada, pues nos tiene que dar el mismo resultado, que es 20. Entonces, vamos a utilizar esa descomposición en factores de números primos. Y vamos a ver la diferencia en el proceso con respecto al máximo común divisor. Igualmente se va a colocar el número, en este caso el 4 y el 10, sobre una línea horizontal, a la izquierda una línea vertical. Y nuevamente vamos a utilizar los números primos, ¿no? Recuerden, los números primos los definimos en el video anterior. Son 1, 3, 2, 3, 5, 7, etc. Son aquellos números que únicamente se pueden dividir entre uno o entre sí mismos. Ahora, en este proceso dijimos descarto al 1 porque el 1 no me va a permitir dividir más allá estos números y empiezo con el 2. Ahora aquí viene la diferencia o el punto más importante con respecto al máximo común divisor. En el mínimo común múltiplo basta con que uno de estos dos números se pudiera dividir entre 2. Si los dos se pueden dividir, bueno, adelante, ¿no? Pero basta con que un número se pueda dividir entre 2 y entonces ya lo podemos emplear. A diferencia del máximo común divisor, donde ambos números se tenían que dividir forzosamente entre el 2. Si no, no se podía proceder. Así que entonces, en este caso, el 2 nos va a funcionar. Sacamos la mitad, que es 2 y 5. Luego, 2 y 5, vamos a ver si al menos uno de estos dos números se puede volver a dividir entre 2. Efectivamente, el 2 es un número par, tiene mitad, que es 1. Y el 5 no se puede dividir entre 2. ¿Qué vamos a hacer con él entonces? Bueno, simplemente lo que vamos a llevar a cabo en este procedimiento es bajarlo.
no lo vamos a poder dividir, solamente se va a bajar el siguiente renglón. Y ahora tenemos 1 y 5. Cuando tenemos el 1, realmente el 1 ya no tengo nada más que dividirle. Me voy a ir sobre el 5. En la lista de números primos, el 3 no puede dividir al 5. Luego el 5, pues es el que puede dividir al mismo 5. Lo anotamos. El 1 que ya no se puede dividir, digamos, este 1, únicamente lo vamos a bajar. Y el 5 que pues es el que se divide, lo hacemos 5 entre 5 igual a 1. Y aquí concluye el procedimiento. ¿Cómo sé que concluye el procedimiento aquí de la descomposición? Cuando las columnas de estos números que se están descomponiendo terminan en unos. Cuando terminan en unos, entonces sé que ahí concluye o termina el procedimiento de descomposición en factores de números primos. Y así entonces el mínimo común múltiplo va a ser el producto de estos factores primos. Es decir, 2 por 2 por 5. 2 por 2, 4 por 5 es igual a 20. Y es el mismo resultado que obtuvimos con la lista de los múltiplos, pero de una forma más directa, más sencilla y más rápida a la vez. Así que entonces de aquí en adelante vamos a optar por este procedimiento nuevamente. Entonces vamos a ver otros ejemplos más para obtener el mínimo común múltiplo, ahora de 8, 20 y 36. Entonces igualmente vamos a acomodarnos nuestros números para realizar la descomposición en números primos. Entonces empezamos con el número 2. Aquí, bueno, hasta los 3 números se pueden dividir entre 2. Sacamos las mitades. Nuevamente se pueden dividir entre 2. Y todavía el 2 se puede dividir entre 2, que es igual a 1. Y el 5 y el 9, que no es posible dividirlos entre 2 de forma exacta, únicamente los bajamos. Entonces ya el 2 no puede dividir a ninguno de estos números. Pasamos a ver si el 3 puede dividir al menos uno de estos 3 números. Y lo puede hacer con el 9. El 1 únicamente se va a ir ya bajando. El 5 en este caso también se va a tener que bajar al no dividirse entre el 3. Y dividimos 9 entre 3, que es igual a 3. Otra vez el 3 puede dividir al 3, que es 1. 5 y 1 se van a bajar. Y finalmente, ¿qué tenemos? Bueno, los unos ya realmente quedan listos. Nos tenemos que encargar de reducir este 5 a 1. El siguiente número primo en la lista precisamente es el 5. Entonces, 5 entre 5 igual a 1. Y cuando esto lo tenemos en unos, ¿sí? Como ya habíamos dicho, ¿verdad? Tiene que estar todas tus columnas en unos. Ahí es donde termina este procedimiento para la descomposición en números primos. De tal forma que el mínimo común múltiplo va a ser igual al producto de todos estos números primos. ¿Sí? 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 5. ¿Sí? Aquí utilicé paréntesis, realmente es lo mismo que utilizar el tachecito o la cruz. Es una notación equivalente a la multiplicación. Entonces, bueno, hay que multiplicarlos finalmente, da lo mismo. 2 por 2, 4, por 2, 8. Luego, aquí podría yo hacer la multiplicación en el orden que quiera, ¿no? Por ejemplo, aquí es 8 y para que no se haga demasiado grande, puedo ir multiplicando por separado estos tres factores. 3 por 3 son 9, luego 9 por 5, 45. Finalmente así multiplicar 8 por 45, lo cual nos va a dar igual a 8 por 5, 40, 0 y tenemos 4. 8 por 4 son 32 más 4 que ya llevamos serían 36. O sea que se forma el producto de 360. ¿Qué quiere decir este número entonces? Como lo vimos anteriormente, que si tú escribieras la lista de múltiplos del 8, múltiplos de 20 y múltiplos del 36, así hasta que los tres
te coincidan en un mismo número, ese número en el cual coincidirían estos tres múltiplos, o los múltiplos de esos tres números, sería el 360. O sea que sí nos llevaría un rato hacer todas esas multiplicaciones, ¿no? O esa lista de múltiplos, hasta que los tres números coincidan en el 360 por primera vez. Ahora pasamos a hacer un ejemplo más para que quede bien claro esto del mínimo común múltiplo, o les dé yo un panorama pues más amplio para que puedan ustedes aplicarlo en sus ejercicios, en sus tareas, exámenes, etc. Ahora tenemos estos números, vamos a ver si al menos uno de ellos, o dos, o los tres, pero por lo menos uno se divide entre dos, que así es, tenemos en este caso dos números pares, la mitad de 42 es 21, el 63 lo vamos a bajar, la mitad de 90 sí la tiene, que es 45. De esos tres números ya ninguno de los tres ahora sí se puede dividir entre dos. Vamos al siguiente número en la lista de primos, que es el 3. El 3 sí puede dividir a estos números. 21 entre 3 es igual a 7. 63 entre 3 es igual a 21. 45 entre 3 toca 15. 7, 21 y 15. Vamos a ver si al menos uno de ellos se puede dividir entre 3. Y efectivamente todavía podemos dividir entre 3. El 7 no, nada más se baja. 21 entre 3 es igual a 7. 15 entre 3 es igual a 5. Y tenemos una mayor reducción de estos números, 7 y 5. El 3 ya no puede dividir al 7 ni al 5. Siguiente número primo en la lista es el 5, que se puede dividir con este número de la tercera columna. Los 7 que no son divisibles entre el 5, pues nada más se bajan. 5 entre 5 toca 1. Y ahora el 7 pues es un número primo como tal, solamente se va a poder dividir además del 1 entre sí mismo, o sea, entre 7 es igual a 1, y se baja el 1 final, de tal manera que ya teniendo aquí los unos, pues ya sabemos que concluye el procedimiento de descomposición en factores de números primos, y entonces el mínimo común múltiplo nuevamente va a ser el producto de estos factores de números primos que obtuvimos en la columna derecha. Entonces lo anoto, va a ser igual a 2 por 3, por 3, por 5, por 7. Podemos otra vez hacerlo por partes. 2 por 3 son 6, y 6 a su vez por 3 es igual a 18. De este lado, 5 por 7 es 35. Y al final multiplicar este 18 por 35. Así que lo podemos hacer por separado. 5 por 8, 40, tenemos 4, serían 5 y 4, 9, 3 por 8, 24, 4 y tenemos 2, 3 por 1, 3 y 2, 5, se suma y nos da igual a 630. Entonces el mínimo común múltiplo de estos tres números, 42, 63 y 90, es el 630. Es decir que si yo desarrollo los múltiplos de 42, múltiplos de 63, los múltiplos de 90, van a coincidir estos tres hasta el número 630. Este múltiplo es común a los tres números y es el menor que tienen. Más adelante seguirán coincidiendo, pero a mí me interesa el mínimo, como ya lo hemos visto. Así que entonces vamos a poder nosotros desarrollar nuestro procedimiento del mínimo común múltiplo igualmente como el máximo común divisor en una serie de procesos matemáticos, como lo son las fracciones, como lo son ecuaciones, como es eliminar denominadores, como lo son también problemas de aplicación en la aritmética, en el álgebra, etc. Y pues esa es la idea de conocer este concepto, entenderlo, dominarlo y saber calcularlo para diferentes números. Así que entonces llegamos al final de este tutorial y nos vemos para el siguiente video.